es otro de los temas que también te anticipaba ya tempranito en el inicio de este Primera Mañana y tiene que ver con una investigación que han hecho científicos y científicas nacionales y extranjeros en cuanto a la introducción de distintas especies de peces a la República Argentina. Le voy a agradecer a nuestro invitado, a Luis Espínola, integrante del INALI. Con él vamos a hablar de esto. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? La verdad que ansioso por este estudio, conocer más de la introducción de especies, ¿no? Especies que nada tienen que ver con nuestro ecosistema. Sí, principalmente las especies de peces no nativas. En cuanto a otras especies de mamíferos y otro tipo de vertebrados, hay mucho más estudios, sobre todo lo que tiene que ver con animales que afectan a las plantas, como insectos y demás. Pero el tema de los peces no nativos está bastante poco estudiado. Eso es lo que nos reveló el estudio que estuvimos haciendo. Es lo que lo lleva a realizar ese estudio, para saber cuál es el impacto que tiene. Porque uno dice, por ahí se encuentra cuando van a pescar con alguna especie que no es nativa, que no es autóctona, pero ¿cuál es el impacto que tiene esto? Bueno, el impacto depende mucho del tipo de especie, si es piscívora o omnívora. Por ejemplo, las especies que son piscívoras pueden acabar, extinguir o disminuir la fauna nativa de especies que ocupan el mismo nicho trófico, ¿sí? Que se alimentan de esos individuos. En otras partes de países latinoamericanos ya hay estudios que dicen que ya hay extinción de especies. De algunas especies. Por causa de introducción de especies piscívoras principalmente. ¿Han determinado cuántas o cuáles son las especies que tenemos por lo menos en nuestra región? Sí, en toda la Argentina. Sí. O sea, nuestro estudio fue un estudio bibliográfico para ver el estudio del arte, el estudio de conocimiento de la introducción de especies no nativas en la Argentina. Y en total descubrimos que hay aproximadamente 40 especies, pero eso depende mucho de las publicaciones, que fue como hicimos nuestro trabajo. O sea que puede llegar a haber más especies, que hay estudios que no se publicaron, por ejemplo, y puede haber, como te repito, más especies de las que nosotros encontramos. En total encontramos 40. De esas especies aproximadamente hay 22 que ya están establecidas, o sea que se están reproduciendo en el ambiente y se están dispersando. Y hay aproximadamente 5 especies que son potencialmente invasoras. Eso significa que se pueden llegar a establecer y ahí invadir, dispersarse a otras áreas, como por ejemplo el esturión, que viene de los criaderos de Uruguay, ¿sí? Entonces atraviesa todo lo que es el Río de la Plata y se está pescando en la zona del Paraná Bajo. Eso es lo que podemos encontrar como nuevo, como que sorprenda a algún pescador. Sí, de hecho hay muchos relevamientos de pescadores que sacan fotografías, me la han enviado y demás, como llamativo de la especie que no es nativa de acá de la Argentina. ¿Cuánto tiene que ver el hombre en todo esto, la mano del hombre? Todo, básicamente. Hay que tener en cuenta que con la globalización, todo esto de la introducción viene desde la época de los romanos, y con la globalización se incrementó todo esto, principalmente con la acuicultura. Especies que se utilizan como el salmón, de pesca recreativa, y también para acuicultura, por ejemplo en el sur, se han hecho planes para introducir esas especies, principalmente en la década, principio del siglo pasado. Y después hay especies como la tilapia, que se está produciendo en Formosa y en Brasil también, y eso se va introduciendo, se van escapando y así van entrando al sistema. ¿Esto es algo que se puede detener o es con lo que debemos convivir y tratar de que nuestro ecosistema se adapte? Porque pensaba en estas especies que devoran otros peces y que pueden llegar a establecerse. ¿Nos van a cambiar todo lo que conocemos?
Y podría llegarse a cambiar, sí, podrían llegar a cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Para que evitar eso, que haya introducción, tienen que aumentarse los controles, las leyes tienen que mejorarse, sobre todo para que no se permita la introducción, para que no se cultiven especies no nativas en aguas nacionales. ¿Estamos a tiempo todavía? Sí, creo que Con sí. estos resultados que ustedes tienen de este estudio que han realizado. Nuestro estudio es el punto de partida. Claro. ¿Sí? No sabemos bien qué tan afectados estamos porque claro, no ¿qué hay, pasó antes? Claro, porque no hay estudios ecológicos sobre el impacto de las especies no nativas. Se sabe qué hace una especie no nativa, pero falta ese estudio en la parte de peces principalmente. Eso es lo que nosotros queremos visibilizar, ese problema en cuanto a la introducción de especies de peces no nativos. ¿Cuán importante, ¿no?, ha sido este estudio, este resultado revelador? ¿Cuántos científicos y científicas han trabajado? Porque decía, no solamente nacionales, sino también extranjeros. Sí, el laboratorio yo empecé, yo hice mi tesis con introducción de especies no nativas. Cuando volví al país me dediqué a la ecohidrología y a través de una pasantía con la Universidad de Francia, de Tours, ingresó una pasante, la cual empezamos a establecer esta línea, esta nueva línea de investigación. Llevó su tiempo, terminó en una tesis de grado con esta base de datos que generamos y ahora logramos la publicación. Por eso participa gente de Francia y bueno, también gente de Buenos Aires como Claudio Baigún y son todos los integrantes del laboratorio de hidroecología. La idea sería importantísima que quienes toman decisiones que son determinantes en esta situación puedan tener estos resultados, puedan ver el estudio y tomar, bueno, las medidas que sean necesarias, ¿no?, las que charlábamos recién, para evitar el ingreso, ¿no?, de especies que no son nuestras. No, claro, totalmente. Eso, la idea es que esto llegue a los tomadores de decisiones para que vean en la situación en la que estamos y sea un punto de partida para empezar a mejorar las normativas. Luis, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias a vos.